Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Virgo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Empezamos, Virgo. Virgo, el día de ayer, el 21 de mayo, hemos cumplido 3 años en el aire, corazón, ¿vale? Fue el aniversario de Tarot, las cartas no mienten. O sea, tu aniversario, mi querido Virgo, porque siempre me sigues. Muy bien, corazón, solamente te lo recuerdo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Corazón, siento que muchos de vosotros están como muy arraigados o muy centrados posiblemente en una situación. Yo lo que siento, Virgo, también como que me dice Richard, siento que tengo como un parentesco o tengo una conexión con una persona que a lo mejor de repente inclusive hay una distancia o no hay comunicación entre ustedes de una manera muy fluida, ¿vale? Pero es como que te cuesta pasar página. Tarde o temprano vosotros siempre retoman contacto, comunicación. Siempre. Me dice el oráculo, como en casa, en ninguna parte. Es increíble. Es increíble. Porque yo he visto como si fuera un árbol. Por eso te decía que estaba muy arraigado, cariño. Entonces, yo lo que siento, mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros pueden ser que sean personas de mundo, ya han conocido mundo, ya han tenido lo que es experiencia, ya has vivido. Entonces, en este momento, Virgo, tú lo que quieres en tu vida es algo real. Quieres de repente conservar a personas que tú crees que son reales, que son trigo limpio para ti. Creo que mi querido Virgo, también tú ya quieres asentar la cabeza o posiblemente me dice Richard, quiero hacer algo en la cual me permita tener más tiempo para mí, en la cual de repente me permita estar acompañado o acompañada de la persona que realmente yo quiero. En pocas palabras, Virgo, tú estás buscando casa, tú estás buscando estabilidad, tú estás buscando hogar, ¿vale? Ya viviste, ya te cansaste de vivir, ahora necesitas, como se dice, crear raíces. Crear raíces. Muchos de vosotros, no digo todos, pero muchos de vosotros. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Que Dios universo me ayude para Virgo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Virgo. La carta he colgado, me dicen. Tienes que confiar más en ti. Ten cuidado con los miedos. Ten cuidado con las inseguridades. El otro mensaje también, mi querido Virgo. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros no te gusta el comentario de una persona en concreto o esa actitud chulesca que digo yo. Es como que hay una persona que quiere controlar tus pasos, una persona que a lo mejor de repente te pregunta hasta dónde has ido, yo que sé, a la esquina, si has ido al baño, no has ido al baño. Como que hay una persona Virgo que quiere tener lo que es el control de tu vida. Ten mucho cuidado con la manipulación también. Carta guía, carta consejo. Ten mucho cuidado, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, a lo mejor de repente puede ser que tú quieres hacer un proyecto, un trabajo, un negocio, quieres crear raíces y puede ser que hay un amigo, una amiga, una persona te dice, ¿por qué? Todavía tienes que seguir viviendo. Pero ten mucho cuidado. Tienes que hacer caso de tu intuición. Lo que te dicte tu corazón, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros también posiblemente están lidiando con un Libra, Capricornio, Virgo, otro Virgo, Piscis y cierras con otro Virgo, cariño. ¿Cómo se nota que quieres hacer cambios? ¿Cómo se nota que quieres hacer cambios? Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Iniciales. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la letra X, la letra R, la letra O. Hay una persona que quiere acercarse a tu vida o tú de repente me dices, Richard, yo quiero saber de él o de ella. La letra U y cierras con la letra E. Muy bien.
Quiero que cierre tus ojitos, Virgo. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, Virgo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien, muy bien. Es muy curioso todo lo que he visto, te soy sincero. Muy curioso, Virgo. Cariño, dime si muchos de vosotros tienen lo que es la percepción de que algo sale de tus paredes o alguien te observa. Virgo, dímelo eso, ¿vale? O que a lo mejor de repente tú has tenido algún tipo de evento que no es algo relacionado con la tierra, algo paranormal, paranormal. Porque yo lo que he visto, Virgo, es como que de tus paredes sale alguien pidiendo ayuda, pero está vestido como si fuera un frailer, vamos a suponer, o un jesuita, no sé si lo has visto la vestimenta. Luego, mi querido Virgo, también veo como garras. Entonces, corazón, hay algo en tu casa, cariño. Es muy importante que hagas una limpia, ¿vale? Hay algo en tu casa. El otro mensaje también, mi querido Virgo, veo muchos ojos, muchos ojos. Siento que a lo mejor de repente hay muchas energías que te están observando. ¿Sabe por qué pasa esto, Virgo? Porque como vosotros están evolucionando, son como un portal, tanto lo que es para la parte terrenal como también lo que es para la parte espiritual. He visto un camino muy largo con dos rocas, pero he visto que en medio de esas dos rocas hay como mucha nube. Perdón, es como si se acercara a lo que es una tormenta. Entonces, siento, mi querido Virgo, que posiblemente el camino que tú estás avanzando, el proyecto, el negocio o el trato con una persona, puede ser pareja también, como que las cosas no están fluyendo bien. Como que a lo mejor de repente algo te atormenta o algo te ha asustado de ellos también, porque he visto como nubes, como una tormenta. Yo lo que siento, Virgo, si en este momento de repente veo muchos colibrís, cariño. Cuando vosotros vean colibrís en casa, nos están diciendo que son las energías de tus ángeles o de tus guías o pueden ser de tus seres queridos que ya no están lo que es en este plano terrenal. Veo muchos colibrís. Muchos colibríes que inclusive chocan con tu ventana o tu puerta o pasan cerca de ti. Da un poco de respeto, ¿no? Porque como tienen el piquito muy delgadito, a mí me pasó una vez que se me paró en delante cerca de mi ojo. A mí me pasó. Me puse muy nervioso porque dije, si esto me clava el ojo, ya está. Se me paró frente de mi ojo. Me pasó una vez. Entonces, siento que muchos de vosotros están recibiendo esas señales. Como yo he visto lo que es dos rocas, dos montañas sólidas y veo lo que es una tormenta, siento que hay dos seres de luz que te están acompañando, te están guiando. Puede ser, cariño, que a lo mejor algo no está saliendo bien como tú esperabas, entonces no lo tomes como algo negativo. Recuerda que Dios muchas veces nos aparta de algunas personas porque sabe que con ellos o con ellas jamás vamos a ser felices o que simplemente ellos no se merecen que estén a nuestro costado. Entonces no lo tomes como algo negativo. Siento que muchos de vosotros están siendo guiados o guiadas por seres de luz. Es muy importante que hagas algún tipo de limpia en casa. No vaya a ser, Virgo, que alguien ha echado algún tipo de cochinada, puede ser, y posiblemente tú estás sintiendo esa energía porque también he visto como garras y muchos ojos, ojos que te ven, mi querido Virgo. Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cómo están tus energías. Vamos a ver, Virgo, cómo están tus energías. Uy, qué pesado está la carta. Yo creo que es por el mensaje que te he entregado. Vamos a ver, Virgo, cómo están las energías de Virgo. Muy bien.
Me sale lo que es la carta de la luna, corazón. Hay algo, Virgo. Mira, ya, y tú lo estás pensando ya. Ya está en tu pensamiento, en tu idea, porque arriba está lo que es el símbolo del infinito también, el símbolo del pensamiento, y está la luna, y aquí tú estás vestido de blanco, y aquí hay un lobo. ¿Ves, cariño? Siento, mi querido Virgo, que tu intuición ya te está diciendo posiblemente de lo que yo te he mencionado, lo que es en el cuenco tibetano, o tu intuición te está diciendo, Virgo, que algo no marcha bien. ¿Vale? Ten mucho cuidado, continuamos. Vamos a ver. La carta del 10 de espadas, tienes miedo, tienes mucho miedo, Virgo. Tienes miedo de repente que esto puede ser de repente muy negativo para ti. Veo mucho miedo, pero cariño, tú tienes la fuerza, ¿vale? Porque tú estás dominando a este lobo o a esta bestia. La carta del rey de oros, la carta también de la rueda. ¿Sabes qué pasa, Virgo? Yo siento que muchos de vosotros el problema está relacionado con el dinero o el proyecto. O a lo mejor de repente tú has discutido con una persona por dinero o por proyecto. Ellos no se han quedado conforme, cariño, con lo que ha pasado y siento que posiblemente ellos están influyendo para que tú en estos momentos estés pasando por esta energía negativa. Porque aquí me dice, por el dinero, corazón, por el dinero, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, trata de hacer memoria, trata de protegerte. Va a haber un conflicto, siento que va a haber un reclamo, o siento que a lo mejor de repente tú con esta persona ya tuviste un conflicto ya, una discusión o un lío que está relacionado por el dinero. Dinero o propiedades también, mi querido Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de la persona de tu interés. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, Virgo, cómo está la energía de la persona de tu interés. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, mi querido Virgo? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. La carta del as de copas. Vale. Siento, mi querido Virgo, que la persona de tu interés es una persona, al menos te muestra a ti mucha seguridad. Se siente muy seguro, se siente muy segura que posiblemente de repente tú te vas a poner en contacto o que a lo mejor de repente las cosas van a salir lo que es a su favor. A su favor. Veo mucha seguridad de parte de ellos o de ellas. Siento que esta persona posiblemente piensa de que tú lo vas a buscar o piensa de repente de que tú vas a estar a su merced. Todo lo que tú digas, tú tienes que prácticamente acatar las órdenes. Veo que esta persona siente, corazón, de que tú todavía lo amas. Es esto, ¿vale? El otro mensaje también, corazón, se siente muy seguro o muy segura de que tú le vas a dar lo que es una oportunidad. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, es cierto, yo tuve una discusión por dinero con esta persona o por cualquier motivo. Entonces, puede ser que esta persona piensa de que tú le vas a rogar, de que tú le vas a buscar, ¿vale? Lo noto con mucha seguridad. Noto que ellos creen de que ellos, ¿vale? Noto de que ellos creen de que tú le vas a entregar todo lo que ellos pidan. Todo lo que ellos pidan, ¿vale? Porque cierras con la carta del 8 de bastos y la carta del as de copas. Entonces, son personas que posiblemente el mundo lo ha hecho creer o ellos se lo creen que son los reyes o las reinas del mambo. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, ¿pero tienes sentimientos por mí? Sí, tienes sentimientos, pero hay algo que no me gusta de esta persona, que son muy egocéntricos, cariño. Te aman, pero a su manera. A su manera te aman. Entonces, no sé si esto es sano, pero bueno, en el rebaño del Señor hay de todo. A lo mejor tú me dices, Richard, con tal que me ame, soy capaz de limpiarle los zapatos. Entonces tú mismo, tú misma, ¿vale? Yo noto que es muy seguro, muy segura, muy orgulloso, muy orgullosa. Tiene sentimiento por ti, pero están esperando que tú hagas todo lo que ellos pidan. Entonces, la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para solteros y solteras, Virgo, solteros y solteras. Cayó las cartas. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, la carta del emperador y tenemos lo que es la carta del sol.
Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros te gustaría saber qué es lo que está pasando entre ustedes dos. Siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, a veces solamente siento que se acerca por algo pasional. Es muy frío, es muy fría este chico o esta chica. ¿Tú crees, Richard, que pueda pasar algo más entre vosotros dos? Yo lo que veo, Virgo, solteros y solteras, por el momento vosotros se están conociendo. Por el momento, corazón, esta persona lo que siente más por ti es algo más pasional, ¿vale? Si tú de repente estás buscando lo que es una relación formal, por el momento no veo esto. Y posiblemente a ti lo que te pone nervioso, nerviosa, porque aquí veo lo que es un conflicto, corazón, es que esta persona se porta muy frío o muy fría contigo. Entonces tú me dices, Richard, me gustaría que existiera algo más, porque tenemos aquí la carta del sol, claridad. Me gustaría de repente que me diga qué es lo que quiere o qué es lo que pretende, pero cariño, por el momento es más pasional, ¿vale? Más pasional. ¿Puede ver futuro? Sí, puede ver futuro, pero sería de aquí a un año o un par de años, cariño. Si tú de repente estás buscando que esta persona te quiera ya como una pareja formal, tienes que tener paciencia. Alguno de ellos, Virgo, inclusive podría decir que a lo mejor de repente tú tienes ya hijos o a lo mejor de repente, cariño, te has separado o te estás separando de una persona. Tú tienes un compromiso, estás arreglando esto, la otra persona también, algunos de ellos tienen lo que es un compromiso, Virgo, ¿vale? Quizá de repente por eso hay mucho conflicto entre vosotros dos, solteros y solteras. Economía, vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo, economía. Que Dios universo me ayude para Virgo, economía. Que Dios universo me ayude para Virgo, economía. Tenemos lo que es la carta del As de Espadas. Tienes un proyecto en mente. La carta del 10 de espadas, pero posiblemente no sabes cómo dar el primer paso o te falta posiblemente más recursos, porque tenemos la carta del 10 de espadas. La carta también del 6 de copas, es importante pedir favores, cariño, esto no te hace menos. Posiblemente esos recursos que te falta o para que tú entres a ese proyecto, ese trabajo, posiblemente un amigo o un familiar te puede dar un gancho, te puede ayudar, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del As de copas y cierras con la carta del 2 de oros. Entonces, mi querido Virgo, es muy importante que busques ayuda, me dicen. Es muy importante que pidas favores. Si tú de repente conoces a una persona que te puede ayudar lo que es en la parte económica, tenlo por seguro que te va a ayudar. Si tú de repente, mi querido Virgo, puede ser que tú me digas, Richard, hay una persona que está trabajando en esa empresa, ¿tú crees que me haga el gancho para poder trabajar ahí? Sí. Y veo que luego empieza tu recuperación económica. Entonces, cariño, no pierdes nada con pedir favores. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Que Dios universo me ayude para Virgo. Las características. Que Dios universo me ayude para Virgo. Las características. Corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que estás lidiando con un Aries. Puede ser que esta persona sea tu jefe o tu jefa. Tranquilamente esta persona también de repente está dentro de los estudios. A lo mejor de repente es tu compañero, tu compañera, un profesor o una profesora. Veo que esta persona, mi querido Virgo, tiene algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Es una persona muy inteligente, es una persona que sabe lo que quiere, tiene mucho fuego, es Aries. Tenemos lo que es la carta también del 10 de copas. Vas a tener un encuentro o has tenido de repente lo que es un encuentro con una persona que puede ser elemento agua o que entre vosotros dos antiguamente ya había pasado algo. Puede ser que tú ya tienes tu familia, tienes tus hijos también. Muchos de vosotros inclusive puede ser que son del mismo género. Mujer, mujer, hombre, hombre también, ¿vale? Etiquetas de la vida, tú tienes que ser feliz. Me dicen también, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, me están diciendo, hay una persona que últimamente tú estás sintiendo su conexión o su energía. Esta conexión es mutua, no solamente tú lo estás pensando. ¿Por qué está pasando esto? Porque esta persona posiblemente está planificando cómo poder escribirte, cómo poder llamarte o qué pretexto utilizar para que vosotros dos puedan empezar la historia o la conexión, ¿vale? Aquí está la otra carta que me faltó, pueden ser de repente del mismo género. Vamos a continuar. Esta persona tranquilamente puede ser que tenga lo que es un cargo importante o a lo mejor de repente, mi querido Virgo, esta persona puede ser que sea muy inteligente o es su propio jefe o jefa.
Siento que esta persona también puede ser mulato o mulata, cabello corto, muy corto, puede ser que tenga un poco de barba, le gustan los colores vivos, como yo, cariño, le gusta utilizar ropas muy llamativas. Es una persona muy estratega, mi querido Virgo. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Ya está a la vista. Sé feliz, Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa.